7 de la mañana, 33 minutos, momento para Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández. Y hoy, doctor, vamos a hablar de las terapias para aliviar el dolor. Adelante. Una de nuestras televidentes nos dijo que le estaban haciendo un complemento terapéutico con esencias florales. Nos pregunta qué tan, digamos, qué tan significativamente efectivas son, etcétera. Pues para hablar del tema, nosotros aquí tenemos cerca a nuestra especialista, o a la especialista, mejor, la especialista de todos, en medicinas alternativas. Hace algunos días hablamos con la doctora Pérez, Catherine Pérez, que es especialista en medicinas alternativas de la escuela Juan N. Corpas. Hablamos de acupuntura, entonces aprovechamos para hacer un recorrido de esto con el agradecimiento, doctora. ¿Marchas hay hoy? Ayer hubo marchas, ¿no? O sea, aquí todos los días hay. Pues bueno, de todas maneras, sí, probablemente también habrá. Pero con usted tengo la ventaja, sí, que no llega tarde porque está aquí. Entonces, como trabaja aquí con nosotros en el periódico, aprovechamos para preguntarle, ¿qué son las esencias florales? Claro que sí, doctor. Buenos días a todos. Las esencias florales son macerados de las flores, las cuales se maceran o se hace el procedimiento, puede ser en algún medio, como puede ser el alcohol o el agua. Estas esencias florales nos sirven para manejar más que todo emociones, miedos, individualizar a la persona que quiere buscar con las esencias florales. Doctora Pérez, ¿cuál es el principio? A nosotros, los médicos, a usted y a mí nos formaron en que esto actúa aquí, esto, bueno, en fin. Eso, ¿qué es lo que hacen? Eso, bueno, ¿qué tienen las flores para qué sirven? Las flores tienen múltiples beneficios, pero debemos saber para qué cada cosa. No es meternos 5 o 6 esencias florales, sino saber para qué las estamos utilizando. Al estar en un medio alcohólico, entonces nos permite absorber muchísimo mejor. La idea es colocarla de manera sublingual, en la boca, unas 4 gotas cada 4 horas, según lo que esté indicado para cada paciente, y de esta manera tener una mejor absorción. ¿Para qué? Para manejar emociones, miedos, ansiedad, estrés, angustia, depende mucho para qué se vaya a utilizar. Pero en esencia, ¿qué tiene la esencia? Es decir, la esencia está hecha de flores, se hacen maceradas en un medio diluido, agua, alcohol, pero son básicamente flores. Pero su merced nos decía, doctora, hace algún tiempo, hace unos días con la acupuntura, que básicamente lo que hacían eran, digamos, circuitos de energía o, digamos, meridianos de energía que la acupuntura los equilibra. ¿Esto qué hace? Esto también nos ayuda a equilibrar, a calmar, a generar como ese equilibrio entre nuestra mente, en nuestro espíritu, también a nivel de nuestros síntomas físicos. Entonces la idea con cualquiera de las terapéuticas alternativas es mejorar nuestra energía. Es de alguna manera, ya sea por agujas, con la aplicación de algún medicamento, con la toma de las esencias florales o de la farmacología vegetal, mantener esa energía, equilibrarla, sentirnos un poco más tranquilos y con eso saber también qué esencia floral vamos a utilizar. Hay medicamentos y sin duda muchísimos que son derivados del mundo vegetal, y las investigaciones sin duda son tan avanzadas. Después nos los meten en un frasquito y nos los venden con, sí, hay casos típicos, la cloroquina, por ejemplo, la quina que la tomaban los indígenas por allá, desde antes de la conquista, o por ejemplo el digital, sí, el centeno, bueno, una cantidad de cosas vienen y son medicamentos. Yo puedo decir que las flores también cuando se estudian, así como ustedes, tienen elementos que de una o de otra forma actúan en el organismo, claro, como sí, medicamento. Tienen tanto sus metabolitos primarios, sí, como secundarios. Entonces se hace la preparación, también hay que tener un cuidado, siempre hay que envasarlas en un vaso, en un vidrio oscuro, no dejarlos a la luz, no estar cerca de la tecnología porque ellas absorben todo eso y se va a dañar de pronto su componente principal, que es lo que queremos manejar. A un amigo, doctora Pérez, por ejemplo, la rabia que a veces está, etcétera, ¿uno tomaría qué tipo de esencia, por ejemplo? Bueno, podemos encontrar varios tipos de esencias, pero digamos que para tu amigo nos toca saber si esa rabia... es que aquí me dicen que no es para un amigo, sino para una amiga. ¿Cómo es? Ok, saber esa rabia de dónde se genera, si es por un estrés, por una tensión, por el trabajo, por algún problema familiar. La rabia tiene nombre propio. Entonces va a tocar hacerlo con ese nombre propio. Hay esencias para todo, hay esencias que pero se por llaman ejemplo, estrés.
Se llama miedo. Pero ese, por ejemplo, como son flores, uno dice que eso viene de las rosas, de las orquídeas, Sí, ¿de qué? viene un macerado de todo ese tipo de flores. Están las esencias de Bach, que no sé si hemos escuchado, y hay una mezcla de muchas flores y ellos las preparan, entonces tú puedes ver muchísimas en el mercado: estrés, miedo, ansiedad, depresión, autoestima. Y uno ve mucha gente con su goterito ahí, y pero siempre de la mano de un profesional, por favor, porque es que detrás de esto también hay mucha charlatanería, perdónenme. Charlatanería es una palabra que se puede usar, ¿no? Sí, charlatanería. Iba a decir otra palabra, pero no. Charlatanería, y entonces, por ejemplo, la valeriana que algunas personas utilizamos de vez en cuando debajo de la lengua, eso tiene un elemento muy definido, igual las flores. Pero bueno, yo no la quiero dejar ir. Hablemos de otra terapia alternativa. Siempre vaya un médico, ¿no? Siempre vaya un médico, ojo con eso. Y esto es un complemento bastante importante siempre que esté orientado por un profesional. Hablemos, por ejemplo, de la terapia neural. Claro que sí. ¿Eso qué es? Bueno, entonces la terapia neural es otra terapéutica alternativa en donde vamos a aplicar un medicamento denominado un anestésico local del grupo de los éster. Al aplicar este medicamento lo vamos a hacer o en la zona del dolor o en otro punto diferente, que es donde hay como unos puntos de interferencia. Estos puntos de interferencia que puede ser cicatrices, tatuajes, cirugías, donde nos aplicaron la vacuna, colocamos este medicamento. Ahí hay un fundamento que, corríjame doctora, que es las células nadan. Es decir, nosotros podemos tener células cardíacas, células cerebrales, células hepáticas, y todas aparentemente son distintas, pero todas nadan en un líquido que es común, sí, que llamamos intersticio, ¿no? Sí, señor. Es decir, es como si metiéramos todas las células, y lo único común, o mejor, lo único común, no están conectadas de mil formas, pero lo que podemos hablar que las conecta todas es ese líquido. ¿De dónde vive? Sí. Y la terapia neural... Entonces, llega el medicamento a nivel de la membrana. Ajá. Va a manejar esa membrana que llamamos enferma. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular que aumente la entrada de oxígeno, mejora la producción de nutrientes que necesitamos, digamos que para esa zona en específico del dolor o de la inflamación, estimulando y mejorando esa membrana de esas células que queremos manejar. Entonces, la terapia neural es súper efectiva. Entonces, claro, también en manos de profesionales, por favor. Siempre. Entonces, digamos que hagamos un pasito ligero acá. Ya hablamos de acupuntura, terapia neural, esencias florales. ¿Qué otra hay? Podemos seguir entonces con la homeopatía, que también claro, es muy importante. Ellos hablan que lo similar cura lo similar. Hay muchas teorías o se basa mucho también en el paciente. Siempre como que tratamos de evaluar al paciente desde lo emocional hasta lo físico, no solamente por aparte sus patologías. Cuando hablamos de que lo similar cura lo similar, voy a preguntarle, pues como muchas cosas que yo pregunto aquí como tontamente, ¿las vacunas son un tipo de homeopatía? Son un tipo de homeopatía, lo que pasa es que pues tienen otro tipo de componentes, otro tipo de farmacología, pero entra dentro de este grupo. Claro, porque cojo un bicho, lo inactivo, lo diluyo, lo vuelvo inyección, lo meto y engaño al cuerpo y el cuerpo reacciona con defensas. Sería más o menos como el mismo principio. Exacto, más así. Pues, y para que, a ver, digamos que hagamos un repasito así rápido. Por ejemplo, llego yo al consultorio y no le quiero decir nada, llego con un dolor. Su merced puede escoger ahí, dice, esto sirve la terapia tal cosa, esto sirve tal, esto no sé qué. Por ejemplo, ¿en qué es bueno? Usted ya lo dijo, pero ratifiquémoslo. Las esencias florales, que uno diga, en esto la cosa funciona. Bueno, entonces como dijo el doctor, primero la valoración por el especialista. Ahí vamos a determinar qué técnicas necesita el paciente. En cuanto a las esencias florales, podemos manejar más que todo el tema emocional. Entonces, si vamos a formular esencias florales, en la consulta siempre vamos a preguntar cómo te sientes, qué sentimiento de pronto te está agobiando y qué esencia podemos dar para esto. Para la terapia neural, entonces vamos a manejar dolor,
inflamación, más que todo son patologías crónicas en donde se puede manejar el dolor donde está presente o, como les decía, en algún otro punto interferente. Cicatrices, tatuajes, vacunas, heridas, ahí se aplica. También junto con la acupuntura, que sirve, como habíamos dicho, para mejorar el dolor, inflamación y patologías crónicas. Y por último, la homeopatía también me sirve. Si yo hago una consulta completa, hacemos un proceso que se denomina repertorización y ahí miramos tanto los síntomas físicos y emocionales, y ese nos podría servir como para complementar toda la técnica en la consulta. O sea, si uno va a la consulta suya, su merced tiene un armamentario ahí amplio y dice esto o esto. Eso es muy interesante, pero siempre, por supuesto, dentro de un marco de validación por un profesional. Por un profesional, ¿por qué? Porque es que hablemos, hay mucho influencer que habla, pues, lo que ellos hablan, en fin, pero que no tiene respaldo. Y, por supuesto, dentro del marco de nuestro sistema de salud, las medicinas alternativas están aprobadas como un elemento complementario. Entonces, si un médico le ordena a usted medicina alternativa, usted puede solicitarla a través de su EPS, pero siempre que lo remitan o que esté orientado hacia un profesional. La doctora Catherine Pérez es especialista, es médica especializada en medicinas alternativas, que configura una de esas múltiples disciplinas en las cuales nosotros nos especializamos. ¿Cuándo vuelve? Cuando quiera. Todos los días. Todos los días. Sí, ni más faltaba. Doctora Catherine Pérez, un saludo para usted, muchas gracias, y por supuesto a la gente de la escuela Juan N. Corpas, que hace muchos años transita por estas disciplinas. Voy a meterme por el lado de las medicinas alternativas. Allá lo espero. ¿De cuándo acá? Sí. ¿De cuándo acá? Cuando a un paciente se le ordenan medicinas alternativas, en algunas EPS, en algunas aseguradoras, voltean al paciente, le dan vueltas. Yo creo que esto no solamente tiene un componente desde el plano, digamos, funcional, y es funcional esencialmente, sino también desde el plano emocional. Y es muy importante entender que los tratamientos deben esencialmente pensar siempre o poner siempre en el foco primario al individuo. Y si una persona cree y potencialmente le sirve, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.